En esta ocasión voy a explicar la guía, el trabajo que hay que hacer con la guía de lenguaje, ¿listo? Entonces es muy importante que pongan atención. Esta guía está supremamente fácil, entonces es un ejercicio más de lectura, es un ejercicio más de comprensión. ¿Listo? Entonces voy a proyectarles la pantalla. Bueno, esta es nuestra guía de lenguaje de grado quinto. Vamos a seguir trabajando la cuestión de la narración. En la anterior guía estuvimos trabajando todo lo que tuvo que ver con la novela. Acá recordemos que la narración es un relato de hechos, ¿sí? Reales, imaginarios, ¿sí? Lo podemos observar y lo podemos aplicar cuando contamos una historia, cuando le contamos a alguien lo que sucedió en nuestro día, o si leemos un libro, cuando contamos este libro, cuando nos cuentan una leyenda, cuando nos cuentan un mito, ¿sí? O cuando leemos libros y el mismo libro nos cuenta a nosotros una historia. Todos los tipos de narradores y demás lo vimos en la guía anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, antes de resolver, van a responder estas preguntas. Estas preguntas tienen que ver con lo que se vio la vez pasada, ¿sí? Recuerden que la vez pasada se vio que era la novela. Entonces, ustedes no buscan el significado en el diccionario, no lo van a buscar en internet, sino a partir de lo que entendieron de la guía pasada, van a definir qué es la novela. Luego van a escribir un párrafo de lo que interpretas del título. ¿Qué significa eso del párrafo de lo que interpretas del título? Va a tomar este título, que es Robinson Crusoe. Entonces ustedes van a poner acá como título Robinson, otra vez, Crusoe. Van a escribir un párrafo, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo, ¿qué me dice el libro? Entonces yo digo, la historia que vamos a leer trata de un niño francés llamado Robinson Crusoe. ¿Listo? Como nos dicen que es un fragmento, ¿sí? Y empiezo a escribir. Un párrafo, ¿cuánta extensión tiene? Son de 5 a 6 o 7 líneas. Por ejemplo, esto es un párrafo, ¿sí? Contemos las líneas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas. Entonces, en 6 líneas voy a escribir qué es lo que yo creo que me dice el título. ¿Cuál título? El título de Robinson Crusoe. Luego vamos a empezar a leer. Recuerden que cuando leemos vamos subrayando ideas principales. Acá vamos a subrayar en cada párrafo la idea principal, ¿sí? Vamos a ir identificando los personajes, el escenario. Recordemos que el escenario tiene que ver con los lugares donde se desarrolló la historia o el lugar donde se desarrolla la historia. Van a leer cada párrafo y en cada párrafo van a sacar una idea principal. Eso es un ejercicio de comprensión que vamos a hacer. ¿Listo? Después de leer la lectura, van a contestar las preguntas. ¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Qué tipo de narrador cuenta la historia? Recordemos que esto de tipos de narradores lo vimos en la guía pasada. Si a ustedes se les olvidó los tipos de narradores, pueden remitirse al video de la guía pasada que está en el canal de YouTube. O si no, pues me lo solicitan y yo con mucho gusto se los vuelvo a enviar. ¿Cuál es el hecho principal de la historia, que se desarrolla en la historia y dónde se desarrolla la historia? Ya después vamos a hacer la descripción del personaje principal, del espacio, del argumento, que el argumento tiene que ver con el desarrollo de la historia. Y el tiempo atmosférico y cronológico. Recordemos que el tiempo atmosférico tiene que ver con que si estaba lloviendo, si estaba haciendo sol, si estaba venteando, si estaba en el medio de una tormenta.
ese es el tiempo atmosférico, ¿sí? No se les olvide, tiene que ver con el clima. Hay historias que empiezan hace una vez en un bosque, un pajarito y estaba en medio de un día soleado. Cuando decimos día soleado, estamos refiriéndonos a ese tiempo atmosférico. ¿Listo? Y el tiempo cronológico tiene que ver si la historia se está contando en presente, si se está contando en pasado o si se está contando en futuro. Si no hay tiempo atmosférico, entonces ponen acá, no hay tiempo atmosférico. Pero siempre va a existir un tiempo cronológico, ¿sí? Cuando dicen, el buque encalló profundamente en las arenas, de manera que solo nos quedaba tratar de salvar la vida de cualquier manera. 11, embarcamos en un bote. Una ola gigantesca cayó sobre el bote, con tal violencia que se dio vuelta en un instante. ¿Mm? Ahí, ¿en qué tiempo presente estamos hablando? Y cuando nos hablan de que una ola gigantesca cayó sobre el bote, estamos hablando también de un lugar que es donde se producen las olas, ¿sí? ¿Y qué lugar es ese? ¿Mm? Entonces es importante, y si cayó una ola grande, ¿qué tipo de tiempo, clima estaba pasando en ese momento? Bueno, la cuarta pregunta es, realiza un escrito de 4 párrafos que corresponda a la pregunta, ¿cómo relacionaría las situaciones vividas por Robinson Crusoe con lo que pasa en la vida real? 4 párrafos, eso significa que voy a escribir un texto de 5 líneas, así, 5 líneas máximo, mínimo, ahí vamos, 4, 5, luego voy a dejar un doble espacio y vuelvo a empezar, ¿sí? Esto que vemos acá es un párrafo, ¿cierto? Y acá el que estoy empezando es otro párrafo, ¿listo? Son 5 párrafos, teniendo en cuenta lo de la historia. Y teniendo en cuenta los apuntes del cuaderno sobre la novela, ¿sí? Las definiciones y las partes, pues vamos a elaborar un mapa conceptual. Recuerden cómo se elaboran los mapas conceptuales. Entonces, para elaborar el mapa conceptual, yo voy a utilizar algo acá que pues tiene tecnológicamente acá el Word para mostrarles. Recordemos que esta es la estructura de un mapa conceptual, que acaba el texto principal. Entonces acá sería la novela. Acá no lo muestra, pero entonces en esta flechita debería ir un cuadrito que voy a poner acá. Y entonces en este cuadrito iría la definición de novela, ¿sí? La novela es tal cosa. Tipos de novela. Y acá ponemos tipos de novela. Tipo de novela 1, tipo de novela 2, tipo de novela 3, los conceptos. Así vamos haciendo el mapa conceptual. ¿Listo? No se les olvide. Luego vamos a hacer esta actividad de plan lector. Bueno, entonces vamos a leer, vamos a recordar qué es un mito y qué es una leyenda. Y luego vamos a hacer esta actividad muy sencilla y necesito que esta actividad quede muy bien hecha porque esta actividad la voy a tener muy en cuenta para las últimas notas. Dice, dile a tus papás o abuelos que te narren una historia típica del Huila, que no esté documentada. ¿Qué significa que no esté documentada? Que no esté escrita, que no se encuentre en internet, que no esté en un libro. ¿Sí? Alguna historia que les hayan contado a ellos, ¿sí? Frente a una historia típica, puede ser un mito, puede ser una leyenda. Luego escribe lo que te narraron y elabora un dibujo alusivo a este. No olvides anotar el nombre de la persona que te la contó.
Si sus abuelos, sus tíos o sus papás son los que le cuentan la historia, entonces ellos van a ser los narradores. Y ponen entonces el final de la historia contada por, ¿sí? Y el nombre de la persona. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Esta es la guía de lenguaje. No se les olvide, les voy a hacer un video sobre la gramática. Por acá yo ya compré el cuaderno. Voy a mostrarles que compré este cuaderno que nosotros estábamos utilizando anteriormente. Ya. ¿Se acuerdan de este cuaderno? El cuaderno doble línea o ferrocarril. Este cuaderno lo vamos a volver a utilizar. ¿Listo? Para mejorar ciertos aspectos de la letra en algunos estudiantes que he evidenciado que no me están usando el renglón, que no me están usando adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación. No necesitan comprar un cuaderno nuevo, utilizan el que tenían, ¿sí? El viejito, ese lo pueden utilizar, no importa si les quedan poquitas o muchas hojas. Pueden utilizar ese cuaderno, ¿listo? Entonces ya después les voy a hacer un video explicando paso a paso cómo vamos a trabajar. No olviden leer muy bien la guía, cualquier inquietud, entonces estoy muy atenta. ¿Listo? Entonces, chaitos.